Bien, pues querísimos hermanos, amigos del YouTube, una vez más estoy aquí, Pablo de Tarso, para llevarles adelante en este día y los días que vienen sobre lo que nos acontece en nuestro país México, pero no solamente en nuestro país México, sino más allá de las fronteras, las elecciones 2024. Están las candidatas, está el candidato. Tengo dos invitados que me han dado la oportunidad de poder hablar, de poder decir, poder transformar, de poder analizar críticamente qué es lo que realmente nos ofrecen los candidatos y aquel que vaya a quedar como presidente o presidenta tiene una gran obligación. Por lo tanto, vamos a hacer una oración para todo nuestro país, México, ya que los obispos, la Conferencia Episcopal Mexicana, la CEM, se ha reunido con algunos candidatos para ofrecerles también dialogar con ellos ante todo los acontecimientos que están pasando en nuestro país. Oración por las elecciones. Señor nuestro, dueño del tiempo, en este momento crucial de nuestra historia, nos dirigimos a ti con humildad y esperanza para que guíes y bendigas a nuestra nación, permitiendo que estas elecciones se realicen libres de discordia y violencia. Derrama el Espíritu Santo sobre todos los ciudadanos, inspirados a participar activa y conscientemente en este proceso democrático. Que cada voto refleje nuestro compromiso con la verdad y el amor. Ilumina a quienes buscan gobernar y servir a nuestros pueblos. Que los próximos gobernantes trabajen con sabiduría para construir una sociedad basada en el bien común, la dignidad de la vida, la educación y la familia. Que podamos caminar juntos en la paz, la verdad y la justicia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el que es camino de justicia y solidaridad. Amén. Pues muy bien, después de haber dado esta oración que nuestros obispos de todo México, de la Conferencia Episcopal Mexicana, nos han dado, nos han transmitido, quiero primeramente presentarles a el licenciado Federico Zárate Zavala. Es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle Bajío. Cursó la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México. También cursó la especialidad y la maestría en Justicia Administrativa en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Cursó la especialidad en Notaría Pública en la Universidad de Guanajuato. Ha cursado los diplomados en Género y Políticas Públicas, impartido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Cursó el diplomado en Género y Violencia de Género organizado por el Instituto de la Mujer Guanajuatense. Cursó también el diplomado en Psicología Clínica de lo Criminal, organizado por la Universidad Iberoamericana Plantel León, así como el diplomado en Derecho Civil impartido por la Universidad de Guanajuato. En el ámbito laboral, se ha desempeñado en despachos de abogados durante algunos años y trabajó para dos empresas privadas, pero desde el 1999 se ha dedicado al servicio público, desempeñándose en diversos cargos en la ahora llamada Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
que entonces se denominaba Contraloría del Estado, en donde yo iba a ser jefe del Departamento de Asuntos Penales. De febrero del 2002 a diciembre de 2006, se desempeñó como coordinador de asuntos jurídicos en recién creado como organismo descentralizado, Instituto de la Mujer Guanajuatense. De enero 2007 a abril 2009, se desempeñó como asesor de la Comisión Especial sobre No Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos, en la 60ª legislatura de la Cámara de Diputados Federal. De allí pasó a ser asesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato. En el año 2012 fue invitado por un partido político para ser candidato ciudadano en busca de la presidencia municipal de San Felipe, Guanajuato, en donde logró el ingreso de un regidor de ayuntamiento. Al iniciar el periodo constitucional 2012-2015, obtuvo el cargo como coordinador de asuntos jurídicos de la sindicatura municipal de ese municipio, cargo que dejó el 20 de abril de 2018, dado que fue nombrado secretario del ayuntamiento. En octubre de este mismo año, fue ratificado en dicho cargo por el nuevo ayuntamiento, el cual ejerció todo el periodo constitucional que concluye el 9 de octubre del 2021, siendo entonces nombrado asesor del presidente municipal. Actualmente es responsable de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el municipio ya mencionado. Pues bien, bienvenido Federico, pues tenemos ese gran gusto de compartir juntos, digo yo siempre, la alegría del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Sí, al final es parte de lo importante. Bueno. Muy bien, padre, pues aquí estamos. Ahora vamos con Luis, presentamos a Luis Reyes, que nos hable cuál ha sido su nombre completo, sus estudios, su carrera y todo, para seguir adelante. Adelante, Luis, tienes la palabra. Felicito al compañero por su alta preparación. Primeramente, muy culto y muy sencillo, ¿sí? Felicidades. Bien, mi nombre completo es José Luis Reyes Valdés, edad 73 años, casado 49 años, un hijo. Estudios, licenciatura en Economía por la Universidad de Guadalajara y otros cursos, ¿no? Diplomados en Calidad Total, diplomado en Psicología, diplomado en Alta Dirección, diplomado en Calidad Continua, diplomado en Superación Personal y de Alta Dirección, diplomado en Educación de Padres e Hijos, otros cursos, ¿sí? Bastantes, no los voy a abreviar. Mi experiencia laboral es 30 años en la industria automotriz, metalmecánica, la cual para mí fue una universidad, una escuela de trabajo. Ahí me forjé desde pequeño, 16 años ingresé. Después, 3 años en la industria de empaque, 2 años en la industria textilera, 5 años en la industria tequilera, 10 años en la industria farmacéutica. Y actualmente, pues, en asesorías a microempresas, pequeñas empresas. Esa es mi experiencia, ese es mi currículum y a sus órdenes. Muy bien, después de haber dado preámbulo de Federico y Luis, interesante que cada uno tiene diferentes conocimientos, un abogado, un ingeniero, un psicólogo, un padre de familia, por lo tanto desde ahí entendamos, ante todo para nuestro público, queremos saber, porque muchos de nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos la manera de sentir y de decir. Federico, Luis, quien tome la batuta primero, tiene tiempo, no importa cuánto tiempo, lo importante es agotar de a mayor a menor. ¿Qué es política? Por favor, que empiece Federico. Muy
Muy bien, muchas gracias. También lo felicito. No comenté yo o no está ahí en mi currículum en este resumen de los datos personales. También estoy casado. Me casé en 2009 por el civil, en 2020 por la iglesia después de un proceso de conversión y tengo dos hijos. Tengo un hijo que este año cumple 15 años y una niña que este año cumple 14 años. ¿Sí? Bueno, ¿qué es política? Yo diría que lo podemos entender en dos sentidos, así básicamente. Primero, un sentido amplio, es decir, todo lo que sabemos que la raíz polis viene de ciudad, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los asuntos de la ciudad y entiéndase por ciudad no solamente la ciudad donde habitamos, sino entiéndase todos los asuntos públicos que competen a todo mundo, que nos involucran a todos en la convivencia, digamos, diaria, en la convivencia cotidiana. Ya de ahí podríamos entrar ya más específicamente a entrar a cada aspecto de este ámbito público, pero yo diría en ese término, en ese sentido general, todo lo que tiene que ver con los asuntos comunes, con los asuntos públicos que no son nada más de mi interés particular, sino el de todos. Ese sería como el sentido más amplio. Y en el sentido muy estricto, que se le ha reducido de hecho y se le ha reducido, digamos que ya en la práctica, pues tiene que ver con la elección, con el nombramiento, con el funcionamiento, digamos, de los poderes públicos. Ahora sí que en términos de abogado, nosotros conocemos como los poderes del Estado, y el Estado también entiéndase, no solamente en mi caso el Estado de Guanajuato, el del compañero Luis que vive en el Estado de Jalisco, sino entiéndase Estado como el Estado mexicano, ¿sí? El conjunto de los poderes públicos, la sociedad, la economía y todo lo que implica todo el Estado. Entonces, en este sentido, ya más estricto y que, insisto yo, que se le ha dado más bien como por la práctica, entendemos por política precisamente todo lo que tiene que ver exclusivamente con el ejercicio de los poderes públicos y en nuestro país principalmente el poder público, el poder ejecutivo y el poder legislativo a nivel federal y a niveles estatal, porque también en los estados hay ejecutivo y legislativo, porque ahorita todavía el Poder Judicial está un poco fuera de estos procesos políticos. Insisto, esto en un sentido muy estricto, y es muy reducido, porque en realidad a mí me parece como que política tendríamos que irnos al sentido amplio, el primero que acabo de decir, todo lo que tiene que ver con los asuntos públicos del lugar donde vivimos, entiéndase municipio, estado y federación, todo lo que tiene que ver. Y por eso mucha gente cuando dice, a mí no me interesa lo de política porque lo reducen solamente a una cuestión de partidos, y eso todavía lo reduce más, lo hace más chiquito, ¿no? Yo no me interesa política, es que lo está reduciendo al sentido de partidos políticos nada más, y eso es un pequeño pedacitito de lo que en realidad es todo lo que es realmente la política, ¿no? Entonces, pero la verdad es que todos de manera inevitable participamos en política, porque de alguna manera u otra participamos en los asuntos públicos. Es decir, por ejemplo, ahorita que he escuchado el currículum de nuestro compañero Luis, dice, me desempeñé en empresa automotriz, me desempeñé en empresas textileras, está participando en asuntos públicos, porque ahí trabaja gente de distintos sectores, porque ahí se contribuye a la economía, o sea, aunque no lo quiera, está participando en política. Aunque no lo quiera yo, de todos modos estoy participando en política en este sentido amplio. No sé si ahí quedaría claro, yo lo dejaría hasta ahí. Creo que es esa parte importante de cómo la polis, que son muchos, para el servicio de una gran multitud, y ante todo, como tú lo has mencionado, en esa parte de un servicio público, darme a mi gente, darme a mi pueblo. ¿Tienes la palabra, Luis? Bien, está muy claro lo que es bastante amplio, bastante profundo, toca todo, ¿no? En una ocasión, en un curso, hablábamos de política y políticos, y decíamos que un gran político fue Jesús, pero sobre todo fue un líder que todos quisiéramos al título de él. Es un conjunto de actividades que se asocian a la toma de decisiones en un grupo, en una forma de relaciones entre poder, entre individuos o, llámese, por decirlo, secretarías y todo, ¿no?
La política es como una ciencia y como un arte de gobernar que trata de la organización y la administración de un Estado en asuntos y comunicación pública, de interés público, lo que acaba de decir Joaquín, ¿no? La política real, Es Felipe. Felipe, perdón, la política real se convierte en una lucha de poder en función de intereses, de ventajas y desventajas, y se efectúa en un proceso de elaboración de políticas. Sí, ahí es donde Felipe dice, y digo, pues está bien, ¿no? En días pasados hablábamos de el valor de un político y hablábamos de una moneda de 3 pesos, porque el mismo político, no en general, pero sí en mayoría, ha desvirtuado la función de qué es un político, ¿sí? Lo ha devaluado y actualmente lo vemos, ¿no? Ya nos tocará ese punto. Así enuncio lo que es la política. Sí. Es importante que nuestro pueblo se dé cuenta realmente cómo estamos caminando, cómo esos políticos o esa política se cambia, se transforma. Y dice claramente que la política es la forma en que las personas que viven en grupos toman decisiones. La política consiste en llegar a acuerdos entre personas para que puedan vivir juntas en grupo como tribus. Recordemos nuestros antepasados, ¿verdad? Cómo vivían en clanes, cómo se ponían de acuerdo y de ahí tomaban una decisión. Creo que hoy nuestro siglo XXI, ¿no? La política se ha desvirtuado. Muchos políticos, no todos, algunos políticos, ¿qué es lo que hacen? Acarrean agua para su molino, ¿verdad? En vez de dar, en vez de llenar, en vez de así como cuando nos llueve, ¿verdad? Que todos nos mojamos. La política muchas veces la desvirtuamos y no tenemos la capacidad de ir más allá. Por lo tanto, nuestro pueblo México, y no más nuestro pueblo México, Centroamérica, Suramérica, Europa, porque me están viendo en Europa, Estados Unidos, no se diga, tengo muchos seguidores en Estados Unidos. ¿Cómo a México lo están viendo con una lupita, verdad? Ahora nos quedan 1 mes, 2 meses, 3 meses, abril, mayo, junio, vienen las candidaturas, ¿verdad? ¿Cómo nos están viendo los extranjeros a nuestro país, México? Viene una pregunta muy importante. ¿Qué es democracia? ¿Qué es democracia? Okay. Bueno, lo primero, yo empezaría pues dando las raíces de la palabra democracia, ¿no? Que eso es muy conocida, de demos, pueblo, y kratos, gobierno. Entonces, así en términos sencillos, digamos, la palabra democracia es pues el gobierno del pueblo, ¿no? Uno lo que debe de entender y lo que deberíamos distinguir es entre la forma de Estado, la forma de gobierno. ¿Cómo es la forma de Estado? Bueno, la forma de Estado es como nosotros lo tenemos constituido. Somos una república, es decir, hay un gobierno central que gobierna a nivel federal y hay una división en estados, que en realidad, en términos estrictos, digamos, de manera más correcta, se llaman entidades federativas, porque el estado es uno solo y el estado es indivisible. Lo que decía hace rato en la definición de política, pues las cosas públicas, las cosas del Estado, incluye los 3 órdenes de gobierno, federación, Estado y municipios, incluye los 3 órdenes de poderes públicos, incluye los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y los organismos autónomos, etcétera. O sea, incluye todo. Y el Estado realmente, el Estado es uno, que es toda la nación mexicana, todo el país es un solo Estado, es el Estado mexicano. Entonces, lo que llamamos estados nosotros, que ha sido por tradición histórica, en realidad pues son entidades federativas, son entidades, eso es su nombre correcto, una entidad federativa, no un estado. Entonces, bueno, la democracia es precisamente esto, el gobierno del pueblo. Y se concreta
básicamente, perdón, hablaba de las formas de Estado y las formas de gobierno. Entonces, la forma de Estado, nosotros somos una república y somos una república democrática. ¿Y qué significa la República Democrática? Precisamente que la forma de gobierno es un gobierno que dura un periodo determinado en todos lados, entiéndase gobierno como solamente el Ejecutivo y el Legislativo, que solamente dura un periodo y que después de ese periodo la persona o las personas que están ahí tienen que retirarse, ¿sí? Tienen que retirarse. Eso es lo que implica propiamente el gobierno republicano. No podemos quedarnos permanentemente, porque si no entonces hablaríamos ya de una monarquía, ¿sí? Ya que es el gobierno de uno solo, ¿no? De monos, uno, No, y de Kratos, pues gobierno, ¿no? La monarquía. Bueno, entonces, en este sentido, ya la democracia implica, y también ya en un término más amplio, implica que los ciudadanos podamos proponer a quiénes son las personas que nos gobiernan, que nos van a gobernar, y que los ciudadanos tengamos la opción de acudir por algún método que podamos acudir a elegir a nuestros gobernantes, a las personas que nos van a gobernar. La democracia, nuestro sistema democrático es de elección directa. Entonces aquí sí, el que saca el mayor número de votos de los que participan, eso sí hay que decirlo y anotarlo muy bien, porque es de los que participan, no el mayor número de votos en total, porque si ustedes analizan cómo se elige, por ejemplo, al presidente de la República, para seguir con ese ejemplo, y ustedes suman los votos, vamos a poner ahorita, hay tres partidos, principalmente, bueno, hay dos candidatos y un candidato. Si ustedes suman los dos votos o los votos de los dos candidatos restantes y de quien ganó, casi siempre la mayoría de votos es de los otros que no ganaron, ¿sí? Me voy a otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de la elección anterior, cuando salió electo Andrés Manuel, si nosotros sumamos los votos de todos los que no votaron por Andrés Manuel, sería el más número de votos que los que sacó Andrés Manuel, ¿sí? Por eso la mayoría se llama relativa. Es una mayoría relativa, es mayoría en relación a todos los que participaron. Andrés Manuel sacó mayor número de votos en relación a los otros que participaron en la elección, en relación a ellos. Por eso la mayoría se llama relativa, no es una mayoría absoluta, ¿sí? Entonces, pero bueno, ya volviendo al punto, ¿qué es la democracia? Nosotros en ese término amplio de democracia, es como el gobierno, se supone es un gobierno del pueblo propiamente, es decir, nosotros tenemos la posibilidad de proponer a quien nos gobierne y tenemos la posibilidad de decidir, ¿sí? Quién ya finalmente queremos, y eso lo hacemos pues directamente a través del voto. Que hay defectos, hay muchos defectos, que hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que hay que mejorar, pero a mi punto de vista muy particular, y ahí sí ya pido una disculpa, voy a dar mi punto de vista muy personal. Yo pienso que no hay hasta ahorita, no hay una mejor forma de gobierno que la democracia. Pero a mi punto de vista, no hay una mejor forma de gobierno que la democracia. En cualquiera de los tres, ya sea por delegados como en Estados Unidos, ya sea una monarquía constitucional como en España, como en Inglaterra y otros lugares que también tienen monarquías constitucionales, o ya sea, en nuestro caso como México, donde nuestra democracia, nuestro sistema de elección es un sistema de elección directa, ¿no? Pero a pesar de eso, yo la verdad no concibo, hasta ahorita al menos, un mejor sistema, y entiéndase con esto por los sistemas como Venezuela, Cuba y todos esos países, y si quieren luego nos podemos meter un poquito más en eso. Yo no veo mejor sistema que el sistema democrático. Que no nada más nos vayamos con la finta, sino profundizar totalmente lo que tenemos que hablar y decir de la democracia. Adelante, Luis, tienes la palabra. Bien, redondeando, digo que democracia es considerada como una forma de gobierno justa y consciente para una mejor armonía con todo el pueblo, cosa que no nos sucede, ¿no? Ya para resumir lo que es democracia, ¿no? Es el ambiente justo que necesita el pueblo para vivir. Si hablamos con otro sistema de elección, pues sí,
la de México es más justa, pero debe ser más participativa para no tener estos votos relativos, ¿no? O sea, debemos lo que hablamos al inicio, el voto secreto, y no debemos de estar obligados a votar por un candidato o candidata. Nuestro voto debe ser capacidad, nuestra memoria, a lo que estamos viendo en el país, a lo que estamos viviendo en el país. Exactamente, yo creo que desde ahí es donde debemos de entender y comprender hacia dónde tenemos que llevar a nuestro país, porque nosotros somos los que estamos viviendo dentro de lo que acontece en el gran país, desde la península de Yucatán hasta Baja California Sur, Baja California Norte, ¿no? Entonces, esa es la gran gama de nuestro gran país, y como decía su santidad, el Papa Francisco, cuando pisó México, es ante México tiene una gran riqueza, flora, fauna, mineral, de todo. Tiene una gran riqueza de jóvenes que se quieran comprometer a ser mejores y llevar a su país adelante. Creo yo que hoy México no estamos preparados para ser un país socialista, para ser un país comunista, para ser un país que nos vayan llevando a la ruina, puedo decir nombres como Venezuela, como Cuba, como otros países que los han llevado a que el gobierno tiene la última palabra, dictadores, ¿verdad? No, vamos a hablar sobre nuestras candidatas, Claudia, vamos a hablar sobre nuestras candidatas, Xochitl y el otro candidato. ¿Qué plataformas o qué es lo que nos están ofreciendo cada uno de ellos a nuestro país México, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los de la tercera edad? Y ante todo, ¿qué es lo que realmente quieren para nuestro país México? Xochitl entró bien valiente en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, ¿verdad? Súper valiente, que en 6 meses va a eliminar esto y esto y esto. ¿Quién sabe? Pues, ¿quién sabe qué vaya a pasar más adelante? Federico, Luis, para ustedes, ¿qué es lo que están ofreciendo cada una de las candidatas para nuestro país? ¿Empiezo otra vez? Sí, en ese orden. Ok, bueno, yo me voy a regresar tantito antes de contestar la pregunta, padre. Precisamente hablar de los defectos de nuestra democracia. Ya concretémonos aquí en México, ya olvidémonos ahorita de si es una monarquía parlamentaria y demás, y el caso nuestro que es una república. Insisto, nada más eso sí, recalcar que el gobierno republicano o el sistema republicano siempre implica que los cargos son temporales, que no podemos permanecer en ellos. Esa es la característica de una república. Y voy a hablar algunos defectos de nuestra democracia ya mexicana. Yo el primer defecto que le veo es el que acabo de mencionar hace un momento, que el que gana obtiene mayoría relativa. Y esto estoy hablando diputados, senadores y presidente de la República, y lo mismo gobernadores, todos ganan por una mayoría relativa, ¿sí? Ese es el primer defecto que yo le veo. Insisto, como decía hace un momento, si nosotros sumamos, y digo, pues ahí están los resultados en las páginas del INE, ahí están los resultados en los institutos estatales de las elecciones anteriores. Si nosotros revisamos la cantidad de votos que sacaron los demás candidatos que compitieron en la misma elección, de diputados, gobernadores, senadores, presidentes municipales, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de votos la obtuvo los que no votaron por el que ganó, ¿sí? Por esa razón se llama mayoría relativa, es decir, el que ganó obtuvo la mayoría en relación a los otros que compitieron, pero no una mayoría absoluta. Para mí ese es el principal y más grave defecto de nuestra democracia. Algunos países lo han resuelto con la segunda vuelta. Van a una primera vuelta, compiten ahí 4, 5, 6 candidatos, 3 en algunos países, etcétera. Y luego después los 2 primeros que sacan la mayor cantidad de votos van a una segunda vuelta, vuelven a votar, y ahí sí, el que saca el 50 o 51% de los votos es el que gana. Ahí sí ya
es el que gana la mayoría, y esa es una forma de resolver ese defecto que nosotros seguimos teniendo en nuestra democracia mexicana, ¿sí? Ese es el primero. Lo segundo que yo le veo a nuestra democracia mexicana es que, ya se lo comentó ahorita y creo que fue el compañero Luis, la baja participación, porque nuestra conciencia política es una conciencia bastante pobre. Aquí en México, miren, yo el otro día participé en una entrevista de radio hace ya yo creo que más de un año y medio, y estaba hablando, poniendo como un ejemplo, era un ejemplo que yo puse ahí en el programa de radio, les decía que yo aquí en donde vivo, mi casa, que es casa de ustedes cuando gusten, Gracias. les decía que pasaba el camión en ese momento de la basura, pasaba los martes y los jueves a las 12 del día, ¿no? Y entonces les mencionaba que había gente que sacaba su bolsa de basura desde las 7 de la mañana y entonces andan los perros callejeros y hacen un rompedero de bolsas y un tiradero de basura y así es en todo el pueblo, ¿sí? Bueno, y entonces me llamaba la atención cómo en los comentarios que mandaba la gente, porque el programa se estaba transmitiendo al mismo tiempo por Facebook y no me acuerdo por qué otra plataforma, en los comentarios la gente, todos son corruptos, así ponían, ¿no? Todos son corruptos. No era el tema, no estábamos hablando de eso. Yo lo que estaba diciendo precisamente era cómo a veces no tomamos conciencia de que lo que yo hago impacta a nivel social, ¿sí? No es individual, no es, yo por eso estaba dando ese ejemplo de la basura. Yo decía, si yo saco mi basura, yo tengo un problema, les decía en ese momento, yo tengo un problema, el camión pasa a las 12, yo me voy a trabajar a las 6 de la mañana, entonces yo saco mi basura a las 6 de la mañana, pero lo que es mi problema lo convierto en un problema social. Ahora es un problema de todos porque la basura se riega por todo el pueblo, ¿no? Entonces, y estaba yo dando ese ejemplo para decir pues que cómo lo que yo haga o deje de hacer tiene un impacto a nivel social, y la respuesta a los comentarios, todos son corruptos. Pero ¿qué habla de eso? Y es al punto que nos interesa en este programa. ¿A qué punto voy? Que nuestra conciencia como sociedad y nuestra conciencia como ciudadanos es una conciencia muy pobre. Y aquí en México nos escudamos, y eso sí lo digo así, nos escudamos, es decir, entiéndase, es un escudo que nos ponemos nosotros mismos para no mostrar nuestra falta de compromiso, nuestra falta de conciencia, nuestra falta de análisis. Nos escudamos en cosas tan simples como esta. Todos son corruptos y con eso ya me quito y me deshago y ya no me interesa, ya no entro, ya no profundizo el más. Ya, todos son corruptos, ya. Y con eso, entonces, ese es otro gran defecto de nuestra democracia, ¿sí? Y bueno, como eso, por ejemplo, que las plataformas políticas, ustedes analicen una plataforma política cuando un candidato se inscribe, está obligado a presentar una plataforma política. No, hombre, si lo cumpliéramos, Dios mío, estaríamos viviendo ahí sí, como dijo López Obrador, ¿cómo decía? Vamos a estar viviendo como en Dinamarca, como no me acuerdo ya de qué país. Ahí sí estaría. ¿Por qué? Porque las plataformas son una cosa, pero la realidad es completamente otra. Ese es otro gran error de nuestra democracia, que no hay una manera de exigir, y miren, en el estado de Guanajuato al menos, discúlpeme compañero Luis y padre, no conozco cómo sea en otros estados, aquí se ha intentado, inclusive, aquí hay un programa ya instituido a nivel de ley que se llama programación en base a resultados, que se le conoce PBR, con sus iniciales PBR, programación en base a resultados. Se supone que ahí, cuando el gobierno hace un programa anual, todo lo tiene que enfocar en base a resultados. Honestamente lo digo, y lo voy a decir con todas sus letras, es nada más una perdedera de tiempo y es absolutamente una estupidez. ¿Por qué? Porque nada más es sacar números para aparentar algo que en la realidad todo está completamente desapegado, ¿sí? Entonces, acá en el PBR uno entrega, no, cumplí con esto, se cumplió con aquello, se hizo esto y eso, pero uno va a una agencia del Ministerio Público, la atención es la misma, no se bajan los delitos, va uno a la prevención del delito a la Secretaría de Seguridad, los delitos siguen en aumento, la seguridad no mejora, va uno a los hospitales del servicio, o sea, aunque exista eso, la verdad es que es una real y verdadera estupidez, pero es un intento muy malo, muy básico, muy,
muy malo, para dejarlo así en una palabra muy sencilla, muy malo. Es un intento de tratar de ajustar eso de lo que acá propongo, ajustarlo a lo que realmente obtengo, ¿sí? Y entonces el presupuesto se supone que se ejerce en base a esto que estoy proponiendo para concretarlo en realidad, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que en general en nuestra democracia ese es otro gran defecto. Les digo, las plataformas las ve uno, wow, dice, no, ahora sí vamos a llegar a ser como Dinamarca. Ya cuando uno lo ve, pasan los 5 años, como ya López Obrador, y ya vamos por el sexto, pues se da uno cuenta que estamos peor que como estábamos hace 5 años, ¿no? Bueno, ahora, perdón. Plataformas o las propuestas Ajá, de cada candidata. Claudia sí, Sheinbaum, Xochitl Gálvez y el otro, que no recuerdo el nombre, el siguiente candidato, creo que son 2 mujeres y un hombre. ¿Qué sí. es lo que nos ofrece a nuestro país México? ¿Hacia dónde? Como tú lo has comentado, una cosa es esto y la otra es la cosa del otro, es ir embonando y verdad, ¿qué plataformas o qué propuestas nuestras candidatas y candidato a presidente de México nos ofrecen a todos los mexicanos? Sí, eh, yo voy a decir, no voy a mencionar las plataformas que ellos entregaron y presentaron porque obviamente esas plataformas, insisto, son una cuestión de ideales. Haga, así para decirlo en palabras sencillas, haga de cuenta que es como las propuestas del comunismo que supone que nos llevan a toda la felicidad absoluta y que la realidad ha demostrado en todos los países. Nunca se ha instalado el comunismo, pero el socialismo sí. El socialismo es el tránsito al comunismo y en ningún país ha llegado a ser comunista, ninguno. Y ahí sí, hasta los comunistas me van a dar la razón que ningún país ha sido comunista. Todos han sido socialistas, se han quedado en ese tránsito porque nada, nunca se ha llegado al comunismo. Pero el comunismo se supone que es el ideal donde nadie se pelea, donde no hay un poder instituido, donde todo se comparte, por eso se llama comunismo, porque todo es común, etcétera, ¿no? Bueno, esos Claro. sueños guajiros. Entonces, así son con las plataformas. La plataforma uno la lee, las ve y dice, wow, no, pues es que ahora sí vamos a estar como Dinamarca. Pero sí voy a decir la realidad de las cosas, ¿sí? Y aquí sí vuelvo otra vez a disculparme porque va a ser una apreciación muy mía, muy personal. Va a ser una apreciación muy personal. Y me disculpo con ustedes y con el auditorio que luego después vea esta transmisión. Eh, yo veo, primero, hay una contienda entre dos candidatas. El otro candidato es de Movimiento Ciudadano, sí, impulsado por unos movimientos internos en los que metió la mano Andrés Manuel López Obrador. No voy a decir que él lo decidió, al menos no tengo pruebas para decir que él decidió quién fuera el candidato, pero sí fue muy claro que Andrés Manuel metió la mano en las elecciones, en el proceso interno de Movimiento Ciudadano para elegir a este candidato, porque si ustedes recuerdan, el que es el gobernador de Nuevo León había pedido licencia, que luego tuvo ahí un problema porque no pidió licencia como debe haber sido y andaba mientras ya acá de candidato, etcétera. Luego tuvo que renunciar, tuvo que dejar porque metió la mano Andrés Manuel y ahora salió el nuevo candidato. Yo la verdad no me voy a detener mucho. A mí me parece que él solamente representa un restarle votos a quien pudiera, a Xochitl Gálvez en este caso, ¿no? Para mí, Movimiento Ciudadano solamente se prestó a ese juego apoyando más bien a la idea que tiene de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Insisto, esto es una opinión muy personal. No estoy diciendo aquí cuestiones teóricas, no, nada, nada. Por lo que veo, pues lo que leo, lo que se ve en las noticias, lo que uno lee en los diarios, las notas, etcétera, ¿no? Eso yo diría. Entonces, y me voy a centrar solamente en las dos candidatas. Y yo creo que esta elección para todos los ciudadanos tiene que ser una elección entre dos opciones. Una, usted lo acaba de decir hace rato, padre, Andrés Manuel López Obrador ha dado muestras claras y contundentes de ser un dictador en potencia y de querer instaurar en México un país socialista. Clarísimo. Yo voy a confesarme aquí delante de todos y voy a decir un error grave mío. Hace 5 años, ya casi 6, yo apoyaba a Andrés Manuel López Obrador en ese momento
porque estaba en contra de la continuidad en estos gobiernos del PRI y del PAN, que era el PRIAN como lo conocíamos, ¿sí? Muy en contra. Y en ese momento tenía mis argumentos que para mí eran válidos en ese momento, pero el principal error es que Andrés Manuel nos dio pistas muy claras de quién era realmente y no nos dimos cuenta. Y me refiero a personas como yo, ¿eh? No, por eso digo, no nos dimos cuenta, o sea, yo y todos los que votamos por él. Y una de esas muestras claras fue cuando mencionó aquella famosísima frase que ahora todo el mundo saca y dice, al diablo con las instituciones, al diablo con las instituciones. Ninguna democracia es posible. Es más, fíjense, No existe. me gobierno, ninguna república que es una forma de Estado, ninguna república es posible si no existen las instituciones, ¿sí? No existen las instituciones. Y cuando Andrés Manuel dijo eso, yo y mucha gente no pensamos que realmente fuera cierto. Y Andrés Manuel nos estaba mostrando quién era realmente. No era un demócrata, era un dictador. Porque si yo quito las instituciones, entonces lo que estoy haciendo es establecer una dictadura, ¿sí? Por eso las instituciones son fundamentales para una democracia, para una república. Por eso digo, y todavía más lejos que la democracia, para una forma de Estado. La república se conforma de instituciones. Entonces, cuando Andrés Manuel dice esto, a nosotros se nos tuvieron que prender las alarmas de decir, cuidado, estamos llevando al poder a un dictador. ¿Qué representa para mí Claudia Sheinbaum? Representa la continuidad de esto, y ella lo ha dicho, vamos a continuar con la cuarta transformación, pero no han dicho transformación en qué. Y entonces, si uno toma en cuenta que lo que ha desaparecido Andrés Manuel, los fideicomisos públicos para impulsar la ciencia, para impulsar la investigación, para impulsar los estudios, que ha desaparecido el seguro popular para la gente que no tenía ni seguro social ni ISSSTE, que no estaba afiliada a algún tipo de seguro, que se instauró el seguro popular. Ahora queriendo destruir el INAI, el Instituto de Acceso a la Información Pública, que nos costó tanto construir y que a los ciudadanos que teníamos derecho a acceder a la información que se genera desde el poder público no podíamos acceder de ninguna manera, que llevó años de lucha, queriendo atacar en su momento al INE. Ahorita lo ha dejado tranquilo porque de presidenta puso a una de sus simpatizantes, por eso lo ha dejado tanto tranquilo, pero se acuerdan que hubo hasta una marcha en defensa del INE porque quería desaparecer, atacando a la Suprema Corte de Justicia, que es uno de los tres poderes principales públicos y que le hacen un contrapeso a los otros dos. O sea, cuando vemos eso, tenemos que prender las alarmas y decir, está destruyendo las instituciones, lo que él lo dijo, al diablo con las instituciones. Entonces está destruyendo las instituciones, pero eso lo que está construyendo es una dictadura. Y si uno luego eso lo conjunta con lo que está haciendo con el ejército, comprando al ejército, entregándoles empresas públicas al ejército, entregándoles la administración de los aeropuertos, entregándoles, o sea, fideicomisos al ejército, ¿qué quiere decir? Que quiere tener el ejército en sus manos para que si el pueblo se levante, el ejército pueda salir a reprimir al público, pueda salir a reprimir al pueblo. Por eso al ejército y a la marina los está comprando, que son las Fuerzas Armadas del país, los está comprando para precisamente tener ese apoyo de las armas detrás de él para lo que se pudiera ofrecer. Bueno, para mí, ahorita, insisto, solamente, por más que nos disguste Xóchitl Gálvez, ya lo dijo ella claramente, yo apoyo el aborto, ¿sí? Ya lo dijo ella claramente, yo estoy a favor de toda la ideología de género, que tiene sus puntos positivos. Ahí en mi currículum vieron, yo tengo formación en teoría de género, tengo estudios de género, tiene puntos positivos, pero también tiene puntos muy negativos, ¿no? Ya lo dijo Xóchitl Gálvez, y a lo mejor a personas que tenemos este tipo de conciencia nos puede resultar chocante, pero yo veo dos proyectos de nación. Uno, salvar nuestra democracia y tratar de restaurarla, de componer lo que Andrés Manuel en estos 5 años, ya casi 6, ha destrozado completamente, tratar de salvarlo. O el otro proyecto, la continuidad y de seguir caminando y avanzando, yo lo veo claramente hacia el socialismo.
yo lo veo muy claramente. La intención de Andrés Manuel y de esta supuesta cuarta transformación es conducirnos al socialismo. Y ahí sí, pues mi explicación requiere, ahí podemos voltear a ver a Cuba, podemos voltear a ver a Venezuela, y no solamente a ellos, digo, hay países, China no lo cuento, porque aunque se dice un país disque comunista, entre comillas, es en realidad un país capitalista. Claro. Sí, o sea, China es un país capitalista, nomás con una sobreexplotación sobre de sus trabajadores impresionante, que son prácticamente esclavos. Pero pues es un país prácticamente capitalista, pero tuvimos varios países pues, comunistas, estuvo la Alemania comunista que también ya cayó, o sea, estuvo Moscú. Polonia que fue comunista, Rusia que Checoslovaquia. fue comunista, la ex Unión Soviética, y que Claro. todos esos proyectos fracasaron y se fueron a la basura y tuvieron que irse a la basura porque ya se vio que no son proyectos viables, ¿sí? Entonces, pero para allá López Obrador al menos ha dado muestras muy claras de que para allá nos quiere llevar. Bueno, hasta ahí lo Qué dejo. interesante parte de la dictadura, ¿verdad? De cómo nuestra próxima presidenta, las candidatas están dando en boga de qué y cómo hacer para poder una buena elección. Recuerdo en este momento lo que hablamos de esas dictaduras, la URSS, la Unión Soviética, que era comunista, como su santidad, San Juan Pablo II, tumba el muro de Berlín para poder ser un país libre, un país soberano, un país que se pueda ver la necesidad. Como la iglesia también influye mucho en esas partes, ¿no? Porque la iglesia no está peleada con la política, ni la política con la iglesia. Recuerdo a un cardenal o un obispo que decía, la iglesia la religión no está peleada con la política, ni la política con la religión, porque van unidos. Muchas veces el candidato de X partido dice, no, es que yo la religión no la puedo hacer conmigo porque es punto y aparte, los obispos, el papa, los sacerdotes tienen que gobernar, instituir, como dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Espérate, porque estamos hablando sobre la doctrina social de la iglesia. Y la doctrina social de la iglesia nos invita al pueblo, nos invita a los estados, nos invita al país a que sepamos entender y comprender a quién vamos a elegir, porque depende de nosotros ese pecado social, ¿verdad? Podemos cometer, yo siempre he dicho, no es malo ser rico, no es malo ser rico, lo malo es que no sepas administrar tu dinero. Eso es lo malo. Pero ser rico no es malo, no es malo. Simplemente es saber administrar lo que tú tienes. Adelante, Luis. Bien, pues comentaba el compañero de que él le veía señales buenas. Siento que López Obrador usó un traje de oveja y resultó ser un lobo, ¿no? Así. Y yo sí le veía todas las señales de todo un lobo, porque le conocía todos sus antecedentes que tuvo desde que andaba de grillo en la preparatoria allá de Tabasco. Bueno, cosas muy graves que han pasado en él, pero no es una persona positiva a una sociedad. Yo lo vi con la manifestación que hicieron en Reforma. Ahí, si mal no recuerdo, fue 2006, cuando perdió, que se apropió de la avenida Reforma, hicieron sus campañas ahí, toldos y todo eso, y cuántos negocios fracasaron, cuántas manos de obra se quedaron al vacío. Y yo platicaba, porque iba seguido a México, yo vivía 3 días en México y otros tantos en otros estados. Platicaba con uno de los que estaban allí en una casa de campaña, porque también era de acá, de Guadalajara, y estaba allá. Y le pregunté, bueno, ¿y a ti quién te paga? Y pues la fuente del ingreso era lo más negativo. A él le pagaban 1,000 pesos diarios, pero de una sociedad lacra, ¿no? Eso es la forma en que se ha financiado Morena, ¿no? O sea,
de una forma negativa, ilícita, ¿no? Lo que decía el compañero de Claudia, pues ella recibió un bastón, pero no el de mando, el de obediencia, ¿sí? Así, totalmente. Lo trata de emular hasta en el caminado y más en el hablar, ¿sí? Que cuando quiere hablar bien, López Obrador lo hace bien, y cuando no, pues hay, para que me entiendan, ¿no? O sea, las propuestas que hacen las candidatas, la candidata de Xochitl, pues es todo lo adverso que hemos vivido, ¿no? Estamos viviendo un proceso de inseguridad y lo hablábamos hace rato. Una mujer valiente, ¿quién fue? ¿En dónde fue? Fue Xochitl, donde la población a las 8 de la noche ya no sale, sin que haya toque de queda, ya no sale en Fresnillo, en Zacatecas. Entonces, todo esto, todas estas violaciones que se han hecho en nuestra sociedad son los medicamentos, los remedios que está haciendo Xochitl para vivir, ¿no? La inseguridad ha rebasado lo que ya la sorpresa ya nos rebasó a nosotros. O escuchamos o presenciamos un delito y ya no hay sorpresa. Mataron a 7 en Lagos de Morena. Ah, fueron 7. Mataron a 5 aquí en León. Ah, fueron 5. Lo vemos ya de una forma natural, ¿sí? Lo cual no debe de haber eso, ¿no? Claro. El campo agrícola está copado por el narcotráfico. Vemos los incrementos de precios en los productos básicos por la intervención del narcotráfico. El poder adquisitivo se ha perdido, a pesar de que él ha aumentado los salarios. Sí, aumenta un porcentaje al salario, pero la inflación es mayor, porque no nomás es el producto, es todo lo que estamos hablando, más aparte la mochila para el narcotráfico, y ahí está. Hay una pérdida en el poder adquisitivo más del 80%, ¿sí? La frontera norte es un problema, es una bomba que puede explotar para los dos países, para México y para Estados Unidos. No hay una solución inmediata a la cantidad de migrantes que están llegando. Y la frontera sur es como Juan en su casa. No hay nada de control, pase lo que pase. ¿Cuál es una aduana que sí debo de cuidar? ¿Cuál es una aduana que no debo de cuidar? Sí, hay desigualdades en una sociedad. Chiapas, Oaxaca, tienen extrema pobreza, pero de pobreza extrema, lo cual buscan un hambre, buscan un taco, tienen que salir. Y no se diga de más del sur, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, y ahora el problema de Haití, que es más grave, ¿sí? Entonces, está caramba con un país que no tiene una igualdad. La corrupción en los sistemas de gobierno, la libertad de expresión, la represión, autoridades opacas, o no hay autoridad a los desaparecidos. Ya también allí la autoridad le está jugando al mago, ya los quiere desaparecer a los desaparecidos. Es un pleonasmo, sí, pero se está dando. En lugar de decir, son 200,000, no, son como 20,000, no. Es algo que ya, la sorpresa ya no está. Y lo vemos natural, nadie alza la mano, alza la voz para decir, oye, pues ¿qué pasa? Aquí en Jalisco, en Guadalajara, no cantamos mal las rancheras, ¿eh? No es porque sí haya mariachi, no, porque nos hacemos mariachis. Porque sí, la inseguridad es tremenda en toda la ciudad, en todo Jalisco. San Juan de los Lagos es Jalisco, y vean lo que está pasando. Aunque digan que es frontera con Zacatecas, que es frontera con Aguascalientes, no. Eso es no admitir culpa, no admitir responsabilidades. Y esto mismo pasa con el presidente. A todo le echa la culpa. A Calderón. Bueno, nomás porque Carranza está muerto, si no tuviera culpa también él, ¿sí? La agresión, como decía el compañero, los ataques a las instituciones, que gracias al pueblo que se manifestó, que el INE no se toca, y a la Suprema Corte de Justicia, que tampoco no la tenía que tocar. Bueno, no nomás en México hubo manifestación,
también hubo manifestaciones en Estados Unidos, en Europa, y varios países de Europa, Italia, Alemania, España y Finlandia, ¿sí? Hubo manifestación sobre la participación de México en una democracia. Entonces, se está exhibiendo, ¿cómo se está exhibiendo un presidente de México? Con muchos taches, ¿no? Las propuestas en sí de Xochitl pueden ser las mejores. Las propuestas de Claudia, para mí, son las peores. No hay un cambio, ¿eh? Tal vez sea las mismas, pero reforzadas. Sea negativas más negativas. ¿Qué esperamos entonces? Cosas buenas de ella, no. Totalmente. Ahí está, ¿verdad? Las propuestas, ahí está la plataforma de cada presidenta y ante todo tu decisión, ¿verdad? Hemos escuchado hacia dónde nuestro país México en el 2024 hasta el 2030 tiene que caminar. ¿Te quieres conformar a ti, público, adolescente, niño, joven, adulto, tercera edad, con 1 kilo de gorgojos? ¿Te quieres conformar a ti, tercera edad, que ya te quitaron las medicinas? ¿Te quieres conformar a ti, joven, que te dan 1,500 pesos mensuales? Que te va a depender por quién vayas a votar. Y ante todo, como decimos, una dictadura nos lleva a lo siguiente: un régimen político que por la fuerza, violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime, fíjate, y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. ¿Quieres vivir una dictadura? ¿Quieres estar metido ahí porque mi gobernadora, mi gobernador, mi presidente, mi presidenta, mis senadores, mis diputados me van a dar 2,000, 3,000 pesos mensuales? Piénsale, piénsale por quién quieres votar. Por lo tanto, yo les invito a ustedes, mi público, el público de Felipe, al público de Luis, que vayamos más allá. Trascender para ser mejores. La última pregunta para ir concluyendo sobre esta entrevista. La pregunta del millón. ¿Qué consejo le pueden dar a nuestro país México? ¿Qué consejo le puedes dar al adolescente, al joven, al adulto, a la persona de la tercera edad para estas elecciones 2024? Quien guste, tome la palabra. Por el orden. Por el orden. Para no desacostumbrarnos. Sí, sí. Empiezo entonces. Yo, la verdad es que diría, va a sonar como a una utopía, pero tenemos que ser unos ciudadanos pensantes, con todo lo que eso implica. Lo que usted acaba de mencionar, padre, es absolutamente cierto. La gente está, entre comillas, enamorada de Andrés Manuel López Obrador porque dicen que le está dando su pensión, ¿no? Y aquí yo acabo de tener compartir ideas con algunos amigos hace unos días, que recordaba que en un país europeo, y si no me falla la memoria, era más o menos como de los escandinavos, hace como unos 10 años más o menos que tuvieron a lo mejor un poquito más de 10 años que tuvieron una sobreproducción impresionante de petróleo, y entonces el gobierno de ese país pensó que podrían repartir ese ingreso extraordinario de sus finanzas públicas nacionales, repartirlo a los ciudadanos. Ya no me acuerdo ahorita cuánta cantidad era lo que pensaban darle, pero era más o menos, equivaldría ahorita como a unos $1,500, $2,000 más o menos por persona. Entiéndase, pues, insisto en esto porque a lo mejor son 3 integrantes de una familia o 4 o 5, pues ya se sabrá la cantidad que sí va a recibir por familia, ¿no? Y recuerdo que entonces el gobierno mandó a hacer un plebiscito en ese momento
y se hizo un plebiscito y se consultó a toda la ciudadanía y la ciudadanía en general votó que no querían ese dinero, que se guardara parte de las reservas nacionales de dinero para pues un futuro lo que se ofreciera, ¿no? Pero que no se repartiera entre la ciudadanía así, en efectivo, pues, ¿verdad? Y yo la verdad, me acuerdo cuando leí esa noticia me sorprendí tanto, probablemente ya haga más hasta de 15 años, ahorita que estoy haciendo un poco de memoria, probablemente fue hasta antes del 2000 probablemente, pero bueno, ya una disculpa de antemano por no recordar con exactitud. Y yo en ese momento cuando leí la noticia, no, lo primero que mi pensamiento fue, ¿qué hubiera pasado si aquí en México se hubiera hecho ese ejercicio? ¿Qué hubiera pasado? Y dije, aquí la gente hubiera dicho que nos den el dinero, vénganos tu reino, ¿no? Échalo para acá y ya no me interesa lo demás que les reservas nacionales ni qué 8 cuartos, ¿no? Pienso que es parte de una falta de conciencia de lo que es. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad tuve el maestro de economía y a lo mejor nuestro compañero Luis, que él es licenciado en economía, nos lo va a decir, que es especialista, decía él, las finanzas nacionales son tan sencillas como las finanzas de tu familia. Si tus ingresos Siente no son todo, suficientes, vas a batallar. ¿Vale? siente ¿Perdón? todo. Ah, sí, sí, decía, Sí, y dice, entonces tienes que tener un control entre lo que gastas y lo que ingresa, ¿no? Entonces, ¿por qué saco a cuento esto? Bueno, pues porque obviamente aquel país decía, pues estamos teniendo una sobreproducción, estamos teniendo un ingreso extraordinario que no teníamos contemplado, que no habíamos considerado, pues guárdalo, ¿no? Ahórralo, como te consideraría en cualquier familia. Bueno, no sé, en cualquier familia, yo digo, a lo mejor en México sería, pues vámonos de vacaciones y vamos a gastarnos lo que está entrando de más, no de una vez gastémonoslo y para no tener nada, ¿no? Entonces, pero ¿a dónde voy con todo esto? Que precisamente López Obrador lo que está comprando es la conciencia. Lo que usted acaba de decir, no estoy diciendo algo desconocido, está comprando la conciencia con las becas mal llamadas Benito Juárez, está comprando la conciencia con este apoyo a los adultos mayores. No digo que sea al 100% negativo ese apoyo, yo lo voy a decir honestamente, yo siempre me pareció, y probablemente sea una idea también que me quedó desde la universidad, que los adultos mayores estaban muy olvidados, no todos estaban afiliados a IMSS, a ISSSTE, no todos tenían pensión, la verdad es que luego batallaban mucho. Tampoco la situación se ha resuelto. Yo todos los días recibo quejas de personas que un hijo, una hija, un cuñado son los que van y cobran y el adulto mayor no le dan absolutamente nada, ¿no? O sea que tampoco está llegando la pensión al adulto mayor porque el programa en sí mismo está mal estructurado y está mal llevado a la práctica, está mal llevado. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que se están comprando las conciencias y a mí me parece que eso es lo más grave que nos está pasando a nuestro país, México, porque estamos dejando de ver una realidad. Yo cuando veo el ataque al INE, cuando veo el ataque a la Suprema Corte, cuando veo incluso ahora con estas últimas reformas constitucionales que propuso López Obrador, de desaparecer los legisladores que son diputados y senadores plurinominales, a todos nos puede parecer una idea maravillosa, pero yo el otro día me invitaron a dar una explicación de esto y les decía, así nomás en no, poquitas palabras, un plurinominal representa a las minorías. Eso es lo que representa un plurinominal. Los que no pueden llegar por esta mayoría relativa llegan a través de la vía plurinominal. Que hay que mejorar las formas de elegirlo, sí, porque normalmente meten a los cuates, a los compas, al que fue presidente del partido, sí, tiene muchas formas que mejorarle, pero representan a la minoría. Si no existen los plurinominales, no va a existir las minorías en las cámaras. Van a estar controlados por los que nomás ganan la mayoría, que en este caso serían todos los que López Obrador quiere sentar ahí para que le aprueben todas las reformas que él quiere aprobar, ¿sí? Ese es el problema. López Obrador dice en las últimas reformas constitucionales que los ministros de la Corte y los jueces se elijan por votación popular. Imagínense nada más cómo va a estar ese juzgado el día de mañana. No digo que sea perfecto ni los juzgados ni la Suprema Corte, no, hay cosas que mejorarle también,
pero ¿cómo va a ser si lo sometemos a la lucha política, al estar peleándose por puestos, al estar metiéndose a elección popular, que lleguen los que tienen dinero para pagar campañas o los que se alían con el narco, como ahora lo han demostrado por todos lados? Los periodistas han sacado la evidencia de cómo López Obrador llegó a esa silla sirviéndose de recursos ilícitos, ¿sí? Y entonces que ahora lo llevemos también a los jueces, ¿no? De por sí no tenemos el sistema de justicia más perfecto, pero ahora todavía meterlo todavía a esa contienda interna, luchas de partidos, postulaciones de partidos que postulan a los cuates, a los compas, al que ha sido fiel como Sheinbaum, claramente digo, nadie, cuando salió Marcelo Ebrard y salió el otro del PT, Noroña, y iban a competir, todo el mundo decía, hombre, pero si el dedo ya se ve el dedote ahí sobre Sheinbaum, ya nomás es para taparle un poquito el ojo al macho, ¿no? Pero ahora que eso se traslade a los jueces, que pongamos jueces que es el cuate, el compa del gobernador, el cuate del presidente, o sea, es verdaderamente una estupidez, es un error craso, es no entender la historia y de que las instituciones con sus defectos que siguen teniendo, pero las hemos ido poquito a poquito mejorando, pero por luchas ciudadanas de años, de años. Las generaciones actuales ya no saben cuánto nos tocó luchar contra el PRI, por ejemplo, que era el partido hegemónico que ganaba todas las elecciones, desde el pueblito más sencillo, más humilde, hasta la presidencia de la República estaba gobernado por el PRI, porque era una hegemonía que no soltaba. Y solamente desbancar eso nos llevó años de luchas, y ni siquiera hace tanto, O sea, si lo contamos por sexenios, pues apenas fue Cedillo, ¿no? Luego de Cedillo siguió Fox, luego siguió Calderón, luego siguió Peña Nieto y ahora está López Obrador. Estamos hablando de 5 sexenios. En años son 30 años, pero son 5 sexenios de gobierno que apenas llevamos con el sistema actual, porque antes todo lo controlaba, ¿se acuerdan? Las elecciones las controlaba la Secretaría de Gobernación, se hacía la declaración del ganador en la Cámara de Diputados. ¿Se acuerdan que cuando dice que ganó Salinas, hasta se quemó la Cámara de Diputados y se quemaron todas las boletas electorales porque desapareció la evidencia? Entonces, que estaba Bartlett, por cierto, de secretario de Gobernación, dicho sea de paso, y ahora está con Morena y está con López Obrador, pero bueno, ya es otra historia. Punto y aparte. Pero lo cierto es que las conciencias, esto es lo que se está comprando, y al comprar la conciencia, estamos dejando de lado toda la realidad. Cuando yo veo que López Obrador está comprando al ejército, con esto que les mencionaba hace un momento, yo digo, se está armando. Él no está cargando la pistola en la mano, pero se está armando con el ejército para ponerlo de su parte, para que si la sociedad protesta, someterlos, ¿sí? Reprimirlos, como decía ahorita usted, con la fuerza, que eso es una dictadura, exactamente, eso es una dictadura, lo que caracteriza una dictadura, la pérdida de las instituciones y el uso de la fuerza para reprimir a los ciudadanos. Ahí está Nicaragua, pues digo, ¿para qué vamos tan lejos? Si lo tenemos aquí mismo en América Latina, claro. Ahí está Nicaragua, donde se les ocurra. Es más, a las monjas estas de la congregación de la Madre Teresa de Calcuta, que las corrió el gobierno de Nicaragua, solo por hacer obras sociales, yo me estoy impresionado, digo, cómo llegan las dictaduras a cosas tan aberrantes, ¿no? Bueno, entonces, pero eso es lo que está pasando en nuestro país, están comprando las conciencias con recursos públicos de nuestros impuestos para comprar conciencias, para seguir con una idea de gobierno que nos está llevando directamente al socialismo. Y es tan grave que no se me olvida a mí, que un amigo el otro día le decía, ¿cómo puede ser posible que tú sigas simpatizando con Andrés Manuel López Obrador? Le digo, ¿no te das cuenta que nos va a llevar a una dictadura? Y me contestó más o menos, palabras más, palabras menos, me dijo, licenciado, dijo, pero usted se ha enterado que en alguna dictadura haya gente descontenta, protestas, que le dije, pues no las hay porque no los dejan. Le dije, pues tú crees que no, claro que en todas las dictaduras hay gente que se levanta. No, dijo eso no. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible a donde nuestra conciencia está completamente ya enajenada? Y uno habla con las gentes adultas mayores, es que pues el presidente me está dando mi pensión, y eso es suficiente para entregar todo el país, para entregar la democracia, que le están dando ahorita ya sus 6,000 pesos bimestrales, sus 3,000 pesos mensuales, ¿no? Y eso es suficiente para ellos, eso lo justifica absolutamente todo. Yo eso diría, para mí es lo más grave, y la verdad, yo sí lo creo. Claudia Sheinbaum representa la continuidad de Andrés Manuel. Ahorita el compañero Luis lo dijo,
porque Claudia va a ser el títere de Andrés Manuel. Claro, acepto, puede pasar lo que Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, que Plutarco Elías Calles intentó, puso a Lázaro Cárdenas para manipularlo y luego Lázaro Cárdenas lo mandó derechito y dijo, aquí el presidente ahora soy yo, ¿no? Y aventó fuera, digo, puede pasar eso, ¿no? Pero no va a haber mucha diferencia porque en la cabeza están las mismas ideas metidas, sobre todo las ideas socialistas. Entonces, aunque Claudia Sheinbaum se atreviera a hacer lo mismo que Lázaro Cárdenas le hizo a Plutarco Elías Calles, de todos modos no va a pasar mayor cosa porque las ideas socialistas están acá metidas en la cabeza de Claudia y la diferencia no va a ser grande. Claro. Habrá diferencias en matices seguramente, pero en la sustancia seguramente no habrá gran diferencia. Eso diría yo. Bueno, pues así, gracias por tu opinión, gracias por abrir las mentes, las conciencias de aquellos que nos van a estar escuchando. Luis, tu aporte, ¿qué les dirías a aquellos personas, adolescentes, jóvenes, adultos, tercera edad? ¿Qué les dirías? Bien, que usemos un poquito el don de inteligencia que Dios nos dio, que quitemos ese convencionalismo por 3,000 pesos mensuales, pero que se van a la calle o al caño, porque el poder adquisitivo ha perdido más de 3,000 pesos al mes. Que seamos analistas, que seamos visionarios, que veamos el horizonte a dónde va el país nuestro. Si votamos por Claudia, va a ser una persona que tampoco va a admitir culpas o responsabilidades. Y para ello vemos la línea del metro, la línea 12, la línea dorada, la línea robada. Sí, el colegio Enrique Repsamen, también ella tuvo mucha culpa. El último accidente que hubo ahí en el tren, donde hubo bastantes heridos, y cuántos más que han pasado que ya no se nos dan a conocer. Zapatero a tus zapatos. El ejército debe defender la nación, no debe de construir aeropuertos, no debe de hacer vías de trenes, no debe de hacer escuelas, sí, no debe de aeropuertos, perdón. Pero ahí está el AIFA, ahí está el Tren Maya. ¿Y qué ha hecho? Porque no se le puede hacer una auditoría porque está protegido por el gobierno. Hay asignaciones. ¿Cuánto se le ha incrementado de presupuesto al ejército? ¿Cuántos miembros se han metido al ejército, a la Guardia Nacional, a la Marina? Más del 2,000% en aumento a su presupuesto se les ha dado. Y al sector salud, al sector educación, a otras instituciones básicas para el país, nada. ¿Cuántos muertes ha ocasionado? ¿Cómo fue atendida la pandemia del COVID? ¿Y cuántos muertos ocasionó? Y no hay ningún responsable. Eso sería que nosotros lo tomáramos en cuenta para hacer un análisis propio y decir por quién votar. ¿Queremos lo mismo? La gente no debemos de estar pensando, debemos de estar analizando, decir, ¿dónde va mi voto? ¿Qué va a pasar si voto por, vamos, hasta la denigra, por la corcholata? O sea, es una falta de respeto que les tuvo y es una falta de respeto que nos ha dado el presidente a todo el país con sus apodos de fifís, de neoliberalistas, con otros calificativos que no los merecemos. Si se pudiera hacer publicación de todos mis adjetivos hacia él, pues entonces sí, pero no quiero entrar en un debate negativo, quiero construir, no destruir. Claro, así es. Entonces, siento que debemos estar pensando en el núcleo familiar, cómo invitarnos a participar en el voto el próximo 2 de junio. De esa manera, consciente, con sabiduría, vamos a elegir al buen candidato y va a ser Xochitl. Creo yo que lo importante, adelante, Federico, perdón. Adelante. Sí, Federico. Nada más, por lo que dijo ahorita el compañero Luis, tiene mucha razón, estos calificativos que hace López Obrador de fifís, conservadores, la prensa vendida, porque la prensa, por ejemplo, cómo trae en jaque ahorita a se me fue ahorita el nombre del periodista, este muchacho, a Loret de Mola,
que le ha sacado la información de los hijos, de toda la trama de corrupción, etcétera, ¿no? Y tomando estas palabras que mencionas, Luis, precisamente, y quiero aquí llamar la atención de la población, cuando a una persona le faltan los argumentos, el único recurso que le queda es la descalificación. Y eso es lo que hace López Obrador. Como no tiene argumentos, lo que hace es descalificar, ¿sí? Y entonces vienen todos estos calificativos despreciativos, ¿no? Los fifís, no le hagan caso, son los fifís, son los fifís, son los fifís, ¿no? No le hagan caso a la prensa conservadora, son los conservadores, ¿por qué? Porque entonces se monta, es un poco el ejemplo que les ponía de cuando hablaba de la basura y que los comentarios, todos son unos corruptos, porque solo con eso descalificamos, porque no tenemos argumentos, y los argumentos provienen de la inteligencia, de cuando pensamos y meditamos, entonces viene la argumentación, pero si no hacemos ese ejercicio de análisis, ese ejercicio de discernimiento, de conocimiento, entonces, ¿qué hacemos? Descalificamos. Y eso es lo más sencillo y lo más fácil, ¿sí? Pero no requiere mucho intelecto para descalificar y decir, nada más que cuando yo descalifico acá en mi persona, en mi ámbito particular, no tiene gran impacto, pero cuando el presidente de la República descalifica, tiene una consecuencia terrible para el país. López Obrador está polarizando el país. Y entonces en el país no existen distintos sectores sociales, académicos, científicos, sino existen solamente dos grupos. Los fifís, los conservadores, los que están en contra del progreso, bla, bla, y todo lo contrario, los que están con él, los que sí simpatizan con él, apoyan, y entonces lo que está haciendo es polarizando, y eso también debemos de verlo, porque si ustedes analizan, por ejemplo, el caso de Venezuela, los que apoyaban, los que apoyan ahorita al gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro, y los que están en contra, y entonces eran luchas internas, por ejemplo, cuando intentaron destituir al anterior presidente, al anterior dictador, ¿no? Cómo la sociedad, porque estaba polarizada, y esa es la consecuencia que está teniendo cuando el jefe del Estado mexicano, que aquí en México es jefe de Estado y jefe de gobierno, López Obrador, el presidente de la República, cuando él hace esta descalificación, lo que está haciendo es que está polarizando, ¿sí? Y esa es una consecuencia muy, muy negativa, ¿vale? Bueno, ahí lo dejo. Gracias. Creo que eso es algo importante lo que te has comentado, ¿no? Simplemente veamos sus discursos, simplemente veamos su comportamiento cuando se agarra la oreja, el cuello, o sea, falta de preparación en sus mañaneras, ¿no? Decía un maestro lo siguiente, cuando yo era universitario en la UPM, Universidad Pontificia de México, dos cosas. Muchachos, ustedes van a estar ante un público grande, 1,000, 2,000 personas, feligreses, etcétera, ¿no? Prepárense 2 horas para hablar máximo en 15, 20 minutos, máximo, lo que le llamamos la homilía, lo que le llamamos el sermón, ¿verdad? Pero hay algunos que lo toman al revés, se preparan 20, 15 minutos para hablar 1 hora. Yo imagino que así es nuestro presidente, que no se prepara. Y además, creo yo que son las diferentes comisiones que hay. Creo que cada comisión tiene que hablar, ¿no? Pero él habla y habla y habla, y es un merolico, ¿no? Hable y hable, que la verdad no se le entiende nada. Y que cuando lo cuestiona, lo saca, son otros datos, yo tengo los míos, ¿no? Hay que ser interesantes y ser críticos, jóvenes que ya pueden votar, sean críticos, no criticones, sean observadores, sean conscientes hacia dónde van a caminar estos 6 años. Como decía una madrecita en el colegio que di clases, ay, hermano Ismael, o padre, nosotros ya somos viernes. Que madre, ¿cómo que ya somos viernes y apenas estamos de lunes? Sí, es que ya vamos de salida. Desde ahí entendamos qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros. Decía, para ir terminando y concluyendo, porque ya casi nos aventamos 2 horas, decía una historia. En cierta ocasión, una niña le preguntaba a su papá,
papá, ¿qué hay detrás de aquellos cerros? Y el papá le decía, nada, mi hija, nada. Y al día siguiente le decía, papá, ¿qué hay detrás de aquellos pinos? Nada, mi hija, nada, le contestaba el papá. Papá, ¿qué hay detrás de aquellos nopales? Nada, mi hija, nada, mi hija. Y así sucesivamente. Y la niña, la adolescente entró en su conciencia. Quería saber qué había más allá. Dice la historia que cierta ocasión tomó sus cositas, se ahuyentó de su casa, fue caminando, tardó un día, una semana, 2 semanas sin llegar a su casa. Sus papás estaban preocupados. Oh, sorpresa, cuando llega esta adolescente, esta niña, a su casa, sus papás felices y contentos, y le dice esta joven, esta niña, esta adolescente a su papá, papá, me has mentido. Papá, me has mentido. Más allá de los cerros, más allá de los pinos, más allá de los nopales, hay más seres humanos y más. Ojalá que a nosotros no nos estén mintiendo nuestros candidatos. Ojalá que en estos 6 años, 2024, 2030, no comamos lo que nos están dando los candidatos, sino que tengamos la capacidad de ser conscientes. Tengamos la capacidad de utilizar nuestro intelecto. Tengamos la capacidad de trascender. Y hace 24 años yo participé a una conferencia que dio Sergio Sarmiento, de TV Azteca en aquel entonces. De TV Azteca ahora es escritor, tiene su columna, no recuerdo si en La Jornada, en Reforma, y decía Sergio Sarmiento lo siguiente, porque le preguntaban, oiga, señor Sergio Sarmiento, pero a nuestro país México, ¿qué le hace falta? Y él dice lo siguiente, a nuestro país México le falta educación. ¿Por qué? Hacía unas estadísticas, creo que el 70-80% economía Filipinas, un gran potencial intelectual, social, todo esto, decía Filipinas, que realmente tiene una capacidad, gasta menos en educación, pero hay una capacidad fuerte, y México no. México es al revés. En México gastamos miles y miles de pesos en educación, pero la capacidad es así, intelectual es así. ¿Por qué? Porque no les damos la capacidad de críticos, no les damos la capacidad de ser conscientes, no los formamos a ser líderes, no los formamos a ser exitosos. Por lo tanto, nos conformamos con lo que nos den. México, perdón que lo diga, a México los europeos, los americanos nos tienen como personas conformistas. Es mexicano. Se conforma con tanto. No, quitémonos de nuestra mente todo eso que no es México. México tiene fauna. México tiene flora. México tiene minerales. México tiene gente, perdón la expresión, gente chingona, gente capaz de transformar y transformarse. Quitémonos la venda, quitemos nuestros lentes oscuros para ver más allá. Pero volvemos a repetir lo que hemos dicho Federico y Luis, las dictaduras o los dictadores nos ciegan totalmente para no ir más allá. Nos meten programas y el niño, el infante, el adolescente y el joven se conforma con lo que me den, se conforma y no es consciente de ir más y más y más allá. ¿Por qué nuestro presidente critica a los grandes intelectuales? ¿Por qué nuestro presidente critica a los que realmente saben? Porque no le conviene. Y quizás seguiríamos como Televisa, dar teatro, maroma y circo para que el pueblo esté contento. Y hace poco me mandaron un video
donde dice, los jodidos, los pobres, son los que votan por el candidato de Morena. Los jodidos y los pobres son los que votan por el candidato de Morena. Pues hay que pensarle en estas elecciones. Yo no estoy con, simplemente yo les quiero decir a mi público, abre tu mente, abre tus ojos, abre tus oídos para que sigas adelante. Y de ti y de mí va a depender cómo queremos un país durante seis años. De ti va a depender. De ti va a depender papá, de ti va a depender mamá, de ti va a depender joven, qué es lo que realmente quieres para nuestro país México. Y con eso terminamos. Para mí sería que comencemos desde nuestras familias una educación, que comencemos desde las aulas capaces de ser críticos, no criticones, críticos, porque México tiene el potencial de seguir adelante. Así es. Ánimo, ánimo, los invito a mis amigos del YouTube, los invito a que en estas elecciones sepamos elegir quién nos va a gobernar durante 6 años. ¿Que hay que darle oportunidad al Morena? ¿Que hay que darle oportunidad a los partidos independientes? ¿Que hay que darle oportunidad al PAPRI? De ti va a depender. Solamente de ti va a depender de que cómo quieres totalmente seguir adelante para nuestro público. Pues bien, en este momento el Señor les diera 1 minuto de vida, ¿qué le dirían? ¿Qué le dirían a mi público? ¿Qué le dirían a su gente? Si en este momento el Señor les llamara y les diera 1 minuto de vida. Empiezo otra vez. Sí. Yo nada más reiteraría en eso la conciencia, ¿no? Una postura muy crítica, muy crítica. Lo que nos hace seres humanos, pienso yo, es precisamente que somos capaces de ver una realidad, pasarla por el discernimiento, ¿sí? Por esos filtros del discernimiento interno y poder tomar la decisión. Si no hacemos eso, si nos enajenamos y solamente nos dejamos llevar por lo que sea, pero no lo pasamos por el discernimiento personal y tomar una decisión, la verdad es que no estamos actuando como un ser humano pensante, ¿sí? ¿Y qué le completaría yo con esto? Que esta compra de conciencias a través del recurso público también tenemos que ser muy pensantes de que no es sostenible, no es sostenible. Y esto el economista Luis nos lo puede decir. ¿Por qué? Por la cantidad de gente, jóvenes que reciben beca, adultos mayores, lo multiplicamos por la cantidad. Pensemos es más, vámonos cortitos, 10 millones y pasé la cuenta así rápido, 10 millones de personas, pensémoslo por 6,000 pesos, ¿sí? Estamos hablando de una cantidad de dinero que es imposible y eso cada mes. Entonces, tarde o temprano eso también va a terminar. Esa compra de conciencia va a tener que terminar porque no hay manera de que los recursos públicos alcancen para seguir haciendo eso, ¿no? Entonces, discernimiento, reflexión y con inteligencia ejercer nuestro voto. Eso diría yo. Muchas gracias. Muy bien, Federico, gracias. Adelante, bien. Luis. Que dejemos de ser clientelares. Valemos más que 6,000 pesos bimestralmente. No somos un artículo para que nos pongan un X valor de que primeramente los pobres. ¿Quién es pobre? No, es su mundo. Es un mundo de pobreza, es un mundo de riqueza, pero es su mundo. Pero no debo ser cautivo a una dictadura, a una decisión de voto. Vota por mí porque te estoy dando 6,000 pesos. Si no votas por mí, te los voy a quitar. ¿Sí? Que tengamos ese tipo de escenarios, lo dijo el compañero, discernimiento. Metamos a la licuadora el voto por Claudia. ¿Qué me va a dar ese licuado de la licuadora?
no va a haber cosas buenas, porque lo que le agregué fueron cosas malas. Nosotros somos lo que comemos, así es la licuadora. Si metemos en la licuadora la capacidad, la entrega del pueblo que ha tenido Xochitl, esperamos mejores resultados. Hay que ver un horizonte, hay que ser visionarios. No hay cosas buenas por venir si seguimos como estamos. El país ya no aguanta más. Usted lo menciona, México es rico, pero el político actual no se prepara para servir, se prepara para servirse. Y eso lo hemos permitido nosotros. En las industrias donde yo he estado, cada mes tengo que dar un estado de resultados. ¿Qué aporté? ¿Qué no aporté? ¿Qué me quedó pendiente? Etcétera. Pero tengo una evaluación. En la industria automotriz, si no superaba yo mi proyecto anual, yo estaba fuera. Todos los que no lo cubríamos, adiós. ¿Sí? ¿Por qué no se hace así en el gobierno? Vivimos padeciendo lo mismo. Lo de la basura, por ejemplo, la seguridad, la educación vial, y hablo de educación que también nos comprende a nosotros. No nomás es del que viene del gobierno, no, también yo. Mi banqueta debe estar limpia para exigir limpieza. Debo de agregar al desperdicio en su lugar, etcétera. Pero sí debemos de empezar nosotros con el pie derecho, a hacer ese cambio. Primero nosotros. No voy a esperar que el otro cambie. Primero cambio yo. Es así como lo resumo. Claro, por supuesto, es lo más importante, ¿verdad? Decía cierto obispo de cierto estado que una fue a consagrar un templo y dice que desde que entró a ese pueblo contó 90 topes. Y en la homilía, dice los que lo escucharon, que dijo, no sé si ese pueblo le falta cultura, son ignorantes o quién sabe. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo, un estado, un país tiene cultura, no necesita de topes. No necesita de topes. No. Porque está con esa cultura en boga. Hoy, siglo XXI, creo que a nuestro país México nos hace falta más y más capacidad de discernir qué es lo que tenemos que decidir cada uno de nosotros. Adelante, Luis. Usted toca algo importante, padre Ismael, los topes. Por decirlo, el presidente habla de Dinamarca. Me pregunto yo, ¿el presidente conoce Dinamarca? ¿Sí? Si lo conociera, trataría de emularlo, no nomás en los medicamentos, no, en las calles, en la seguridad. En Dinamarca no hay topes, no hay basura en las calles. Hay una educación total, un respeto absoluto, una cultura, un respeto absoluto al ciudadano. Primero el ciudadano es vital. ¿Y aquí cuál es? No existe. Claro. Sí. Pues yo creo que es desde ahí, ¿verdad? Pues bueno, vamos concluyendo con este debate, con esta presentación de la política, la democracia, las plataformas, las propuestas, cada una de nuestras presidentas, candidatos, perdón. Pues yo lo único les deseo, gracias Federico, gracias Luis, y vamos a hacer un momento de oración para terminar este enlace desde Jalisco, desde Guanajuato, desde acá, desde muy lejos, casi cerca de Canadá, me enlacé con ustedes. Entonces vamos a pedirle a nuestro Padre Dios que bendiga a las candidatas, al candidato, para que realmente el Espíritu Santo les pueda ayudar. Sí, mi Señor Jesús, tú sabes claramente la necesidad que tiene nuestro país México. Tú sabes claramente qué es lo que se está viviendo en el siglo XXI. Tú sabes claramente qué es lo que necesita nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros adolescentes y nuestros niños. Tú sabes claramente la candidata idónea o idóneo que va a gobernar durante 6 años.
porque tú, mi Señor Jesús, te mueves como quieres y en donde quieras. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalos. Gracias, Federico. Gracias, Luis, por esta gran oportunidad que me han dado hablar de todo, pero cristianamente. Qué bonito que la religión, qué bonito que la política no están peleados, no están separados, sino van unidos. Van unidos porque al fin de cuentas, el Señor de Señor y Rey de Reyes lo ha dicho, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque él también daba el impuesto al gobierno del César. Nosotros también tenemos que dar el impuesto al gobierno de X que vaya a dar. Pero eso sí, que esos impuestos sean para el beneficio de cada uno de nosotros los mexicanos. Les agradezco y nos vemos hasta el próximo video. No se te olvide dar like, suscribirte, tus comentarios y compartir para hacer más y más y más. Luis, ¿tienes alguna plataforma donde te puedan escribir por si están interesados dialogar contigo sobre las contiendas? Lo hago saber. Lo genero. Dilo directamente. No lo sabes. No estoy en ninguna plataforma por seguridad porque sí, se entiende. Tuve un problema. Okay. Sí, entonces buscaré una más segura y se los hago saber. Gracias. Federico, ¿alguna plataforma donde te puedan contactar? Porque pues quizá hay muchos casos que hay que ayudarle a la gente también, ¿no? Sí, puede ser. Pues me pueden contactar por el Facebook, así aparezco como Federico Zárate. ¿Sí? Me tardo un ratito en contestar porque no estoy muy pegado a las plataformas, pero sí contesto. Bueno, pues gracias. Recuerden mi plataforma en el YouTube, hablar de todo, pero cristianamente. Hasta el siguiente video. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen descanso y provecho. Gracias por todo.